Para mí es un gusto poder formar parte de este diplomado de especialización en Derecho Penal, parte general. Ciertamente me siento honrado de la confianza que me brinda Ejiput de poder formar parte de la plana docente que está integrada por magníficos expositores. He preparado unas diapositivas que, si lo tienen a bien, paso de inmediato a compartirlas. Sí, por supuesto, doctor. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Como una idea inicial para poder comenzar con nuestro diálogo, es que, por supuesto, en todo momento, si hubiera alguna duda o consulta, siéntanse en absoluta libertad de poderla formular. La idea es que podamos intercambiar opiniones sobre este tema que tengo el placer de poderlo compartir con ustedes, ¿no? Que es precisamente el análisis de la ley 3424 y de su reglamento, lo que comprende, por supuesto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de este régimen de responsabilidad de la ley 30.424, y también que conozcamos qué es lo que ocurrió, qué hubo antes de este régimen de responsabilidad. Lo que conocemos y por supuesto ustedes también conocen y seguramente lo han estudiado, pues el régimen de consecuencias accesorias que se pueden aplicar a las personas jurídicas. Asimismo, vamos a tratar otros aspectos de carácter procesal y también las recientes modificaciones al régimen de responsabilidad autónoma propia de la persona jurídica que, desde mi perspectiva, se ha materializado en nuestra legislación con la ley 30.424. Para esto, el contenido de nuestra sesión, si es que ustedes están de acuerdo, puede partir del siguiente índice. Primero, una aproximación al tema. Luego hablaremos sobre la reacción penal del Estado contra las personas jurídicas antes y después, como les mencionaba, de la ley 30.424. Luego de esto, hablaremos concretamente o discutiremos con relación a si en el Perú existe o no responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego de ello, expondremos sobre el programa de compliance y sus componentes. Como punto 5, incidiremos en el proceso penal pensado para las personas jurídicas. Veremos si es que las reglas procesales han estado ideadas para poder procesar a una persona jurídica comprendida o involucrada en el proceso como imputado, o si más bien fueron ideadas para un régimen distinto, donde la persona jurídica no era propiamente una imputada, sino que tendría otra categoría procesal. Y finalmente, como les mencionaba, vamos a intercambiar opiniones sobre los cambios legales que han sido realizados a través de la ley 31.740 a la ley 30.424. Pasemos entonces con el primer tema. Esto es una aproximación a lo que será objeto de estudio y de análisis por nosotros. Conforme ustedes tienen conocimiento, y esto es así, ¿verdad? O ha sido comprendido así por un sector muy amplio de la doctrina peruana en su oportunidad, y no hace mucho ya puesto en discusión por nuestros profesores, pues el Código Penal del 91 y sus antecesores, esto es, me refiero al Código Penal de 1863 y de 1924, deben ustedes haberlo escuchado en sus clases en la universidad, pues han tenido como base, así se ha dicho, la responsabilidad penal personal e individual. Esa es la perspectiva que condujo a que sea aparentemente la persona física o natural la que ocupe el centro del sistema penal y a quien se le reconozca, pues, como la única persona natural, como la única capaz de cometer actos y, en ese sentido, de obrar culpablemente y de ser objeto de ejecución de penas. Esto lo señaló en su oportunidad también el profesor José Hurtado Pozo. Claro, no estoy sosteniendo que el citado maestro haya indicado que únicamente la persona natural puede ser responsable y no la persona jurídica,
sino que ha descrito en su oportunidad cómo es que se entendían las cosas al respecto. Entonces, sobre esta base, podríamos preguntarnos si es que al día de hoy esto sigue siendo así, si es que todavía se sigue entendiendo que únicamente la persona natural va a ser la que tenga capacidad penal y por tanto podrá ser responsable a la luz de los criterios de este ámbito del derecho. Para que podamos ciertamente intercambiar opiniones sobre el particular, ahora mismo compartiré con ustedes un vídeo con relación a este aspecto en específico. Bien, paso a compartir entonces pantalla para poder mostrarles el siguiente vídeo. Es un video cortísimo y que tiene como propósito que ustedes puedan comprender si es que hemos cambiado o no la forma de pensar con relación a las personas jurídicas. Bien, paso ahora mismo a compartir pantalla. Por favor, estimados doctores, colegas, si es que hubiera algún problema de sonido o de imagen, estoy atento a lo que ustedes me indiquen. Muy bien, doctores, todos pueden ver en pantalla, ¿verdad? No hay nadie que no tenga, digamos, la imagen correspondiente y todos pueden escuchar a su vez también el contenido del video, ¿correcto? Muy bien, si hubiese alguna posición digamos, no compartiera esto, es decir, que alguien no lo pudiera ver o escuchar, por favor me informe. Desde hace aproximadamente algo más de una década, ha ocurrido un hecho de trascendencia, de una gran trascendencia en todos nuestros ordenamientos jurídicos, y es que se ha implantado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En nuestro sistema tradicional, durante siglos, los únicos responsables de los delitos eran las personas naturales. Pero, como les decía, en el día actualmente, pues ha habido un cambio radical en este punto de la política criminal y que establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Es un cambio que viene fundamentalmente impulsado por la política criminal internacional y por convenciones internacionales, muy especialmente en el caso de Perú, la Convención de la OCDE para la prevención de la corrupción en relaciones económicas internacionales. Creo que es especialmente importante saber para qué sirve la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues sirve fundamentalmente, y esto es lo que hay que tener claro para estar en contra o a favor de este tipo de responsabilidad, sirve fundamentalmente para motivar a las empresas a que prevengan la realización de hechos delictivos y, en segundo lugar, para motivar a las empresas y hacer que sea interesante para ellas la sanción de la colaboración con la investigación de estos hechos delictivos. Estos son los objetivos de política criminal que se persiguen con la implantación de esta responsabilidad penal. Es como si el Estado le estuviera diciendo ahora a las empresas tenéis que asumir que la prevención de comportamientos delictivos también es tarea vuestra y que si no lo hacéis correctamente os voy a imponer una sanción. Esta es la finalidad de política jurídica que perseguimos a través de esta gran novedad o esta revolución que se ha establecido. Bien, y una vez que sabemos para qué sirve, es fácil comprender por qué existe una relación entre programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas. El mecanismo que tienen las empresas para prevenir la realización de hechos delictivos es implantar este sistema de gestión empresarial que son los sistemas de cumplimiento normativo. Claro que aquí el Estado podría operar de dos formas.
Una primera forma es no dar ninguna relevancia a que la empresa se hubiera esforzado en la prevención de hechos delictivos. Es decir, les diría, mira, ¿te interesa prevenir hechos delictivos? ¿Te interesa tener un programa de cumplimiento? Pero si ocurre un hecho delictivo, vas a ser sancionada de cualquier forma. Una segunda modalidad, que es la que se ha implantado en Perú, pero que está, digamos que en los últimos tiempos es la más frecuente en el derecho comparado, es decirle a la empresa, mira, aunque se cometa un hecho delictivo, si tú has hecho un esfuerzo para prevenirlo, es decir, si has implantado correctamente un programa de cumplimiento normativo, lo que voy a hacer es eximirte de la pena o, en el caso de que considere que hay un programa pero no perfectamente implantado, lo que te voy a hacer es una rebaja, una atenuación en la sanción. Esta es, con toda la brevedad posible, la lógica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el porqué de su conexión con los programas de cumplimiento normativo. Muy bien, estimados colegas. Entonces acabamos de observar cómo el profesor Adán Nieto da cuenta del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas que existe en el mundo, de verdad, esta nueva forma de comprender la intervención de las personas jurídicas en el contexto de un delito. Y también ha señalado cómo en nuestro país esto ha incidido, ¿verdad? Ha impactado a través de la ley 30.424, es decir, que ha impactado evidentemente en nuestro sistema de justicia penal. Entonces, sobre esa base, paso nuevamente a compartir diapositivas con ustedes. La comprensión con relación a las personas jurídicas ha cambiado en el tiempo. Aún seguimos creyendo que el sistema de justicia penal únicamente incidirá en la persona natural, esto es, en la persona de carne y hueso, o si es que también tendrá que hacerlo frente a las personas jurídicas. Pues bien, a partir de lo que hemos observado desde mi perspectiva, y por supuesto, si ustedes tienen alguna distinta, yo los leo atentamente y también estaré atento a sus preguntas. Y considero que es clara que puede apreciarse que la constitución de una persona jurídica en la actualidad es vista, ¿verdad?, como una fuente de riesgos. Es decir, que existe acuerdo en que existen ciertos factores criminógenos que incrementan las probabilidades de que algunos individuos que integren a personas jurídicas realicen actos ilegales, con la característica, indudablemente, de que la especial complejidad de las personas jurídicas, de las empresas, puede provocar que la responsabilidad penal tienda a difuminarse, a diluirse. Por todo ello, no responsabilizar penalmente a las personas jurídicas podría enviar un mensaje ciertamente contradictorio a los ciudadanos respecto de la realización de actos criminales. Así, por ejemplo, se podría pensar, siguiendo la línea de la profesora Laura Zúñiga, que algún ciudadano comprendería que si el hecho se realiza con la cobertura entonces de una persona jurídica, no es delito. Estaremos ante una responsabilidad administrativa o de otra naturaleza, pero no penal. Y esto propiciaría un contexto de impunidad frente a los ataques a bienes jurídicos realizados desde las corporaciones o por las corporaciones en sí mismas. Desde esta perspectiva, entiendo que se colige, pues, la necesidad de encauzar de forma jurídica, causar jurídicamente la ética del mercado por medio de la demanda social de responsabilidad de la empresa, dentro de lo cual la responsabilidad penal no creo que deba ser odiada. Además, si es que existen, como creo que las hay, razones político-criminales que avalen la utilización del derecho penal frente a la ineficacia de otros sectores del derecho,
y acontecen diversas situaciones que exigen esta intervención, pues considero que el derecho penal tendrá que generar los criterios para poder también responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por, y luego veremos esto más adelante, la defectuosa organización que han mostrado y a su vez, a partir de ello, por su falta de fidelidad al ordenamiento jurídico. Con todo esto, posiblemente podamos consensuar en que la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es necesaria para contener el fenómeno de la criminalidad de empresa. Es por esta razón, estimados colegas, que desde un inicio la aprobación de la ley 30.424, desde un inicio la aprobación de la ley 30.424 implicó, estimados doctores, un conjunto de observaciones importantes. Entre estas observaciones, todas sumamente importantes, estuvo la necesidad de dar cuenta de ciertas críticas. Entre las críticas que podemos comentar están las siguientes. Por ejemplo, esta ley 30.424 únicamente entró en vigor para un único delito, que es el delito de cohecho activo transnacional. A su vez, otro aspecto que debemos tomar en consideración es que la ley 30.424 también implicó que la emisión de la misma se realice bajo una etiqueta ciertamente polémica, porque se denominó ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En pocas palabras, lo que quiero decir es que desde un inicio, la aprobación de la ley que regula la responsabilidad autónoma de personas jurídicas, esto es, la ley 30.424, provocó la atención y la crítica de diversos especialistas. Por un lado, se criticó el hecho de que ésta se limite a un único delito, cohecho activo transnacional, y de otra parte, se puso en tela de juicio la supuesta naturaleza administrativa de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Solamente para generar algún debate con relación a estos aspectos, me gustaría dar cuenta de lo siguiente. Uno, seguramente lo novedoso de este régimen de responsabilidad penal, lo novedosa de esta regulación, podría haber explicado que originalmente se decida que la ley 3424 esté acotada solamente al cohecho activo transnacional. Y creo que esto además se ha evidenciado que ha sido así, puesto que el catálogo de delitos que conduce a la responsabilidad de la empresa ha sido rápidamente ampliado a través de diversos decretos legislativos. Así, por ejemplo, primero a través del decreto legislativo 1352, luego a través de la ley 30.835 y luego, ya con ciertos años de por medio, o con cierto tiempo de promedio, pues con la ley 31.740. Como podemos observar, entonces, la gama de delitos que provocan la responsabilidad de la empresa se ha ampliado durante el tiempo. Al día de hoy, son más de 30 delitos los que se encuentran cubiertos dentro de la ley 30.424 y que por tanto pueden viabilizar la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Luego, respecto del cuestionamiento con relación a la supuesta naturaleza administrativa de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, es importante mencionar que en el ámbito nacional, diversos especialistas han sostenido la existencia de un fraude de etiquetas, lo cual comparto plenamente, puesto que al analizarse los diversos preceptos
que dan cuenta de la regulación sobre la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. A su vez, si atendemos también al efecto exoneratorio del modelo de prevención penal, así como a la determinación de las consecuencias jurídicas por la comisión de un delito, y por si fuera poco, a que la decisión del legislador, consistente en que deban emplearse las reglas del Código Procesal Penal de 2004 para la investigación, procesamiento y eventual sanción de las personas jurídicas, rigen este ámbito en específico, y que la dogmática penal será la que tenga que emplearse a su vez para que un juez tenga que resolver el conflicto suscitado y que implica a una empresa. Pues por todo ello, yo consideraría que en efecto nos encontramos frente a un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y no uno administrativo. Con todo, en la actualidad puede, siguiendo mi línea o mi criterio, puede responsabilizarse en el ámbito penal a las personas jurídicas que se encuentran involucradas pues en delitos de soborno, sea doméstico o internacional, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, también financiamiento del terrorismo, y a partir del 2023, concretamente de noviembre de 2023, por muchos más ilícitos penales. Y todo ello sin que sea necesaria la condena de alguna persona natural, pues dichas sanciones son autónomas, al punto de que las causas que extinguen la acción penal en contra de un individuo no van a enervar la responsabilidad de las personas jurídicas. En ese sentido, la falta de una condena judicial contra una persona natural, debido, por ejemplo, a la compleja estructura del ente colectivo, que luego favorece la difuminación de responsabilidades, o quizás porque existe una cultura empresarial que valora la discreción, pese a que la discreción, el secreto, implique el encubrimiento de actos delictivos. Bueno, todo esto, a la luz de la ley 30.424, no tendría que ser impedimento alguno para responsabilizar a las empresas si es que son satisfechas las exigencias de la ley 30.424, relacionadas, lo veremos en breve, al defecto de organización, una ineficiente organización de la persona jurídica para prevenir la realización de actos delictivos, y también la ausencia de una cultura de legalidad, o en todo caso la existencia de una cultura de ilegalidad del ente colectivo. Por todo ello, considero que es necesario comprender que la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas en algunos de los delitos que hemos señalado se va a determinar, quiero ser muy claro en este momento, con independencia de la eventual condena de los individuos que la integren. Esto es lo que se conoce como una responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Por lo que, desde mi perspectiva, las sanciones establecidas en la ley 30.424 van a responder al propio injusto de la persona jurídica. El injusto de la persona jurídica tendrá que ser valorado por un juez penal, a solicitud de la Fiscalía, en el marco y con las garantías de un debido proceso penal, y mediante la aplicación, como he indicado, de los instrumentos que la dogmática penal ofrece para evaluar si la persona jurídica es o no un buen ciudadano corporativo. A raíz de todo ese escenario, y esto también es un aspecto que observaremos en breve, la gestión de riesgos asume un rol protagónico al interior de las personas jurídicas, por lo que ahora tal evaluación también debe abarcar los riesgos que se derivan del incumplimiento de las obligaciones legales y, sobre todo, con la finalidad de que una persona jurídica se vea involucrada en un proceso y sufra el estigma propio de la persecución penal, pues tendrá que privilegiarse la prevención de los riesgos legales de carácter penal que evoca la ley 30.424, pues su inadecuada gestión luego podría dar lugar a la incorporación de la persona jurídica al proceso penal para la imposición de severas sanciones, como pueden ser la multa, la inhabilitación, la cancelación de licencias,
y también de la concesión de derechos y otras autorizaciones que pueda haber tenido la empresa, así como puede ser también la clausura de locales o establecimientos y finalmente, siendo esta la sanción más grave, su disolución y liquidación. Por todo ello, por todo lo indicado, es importantísimo, es sumamente relevante que no olvidemos que la existencia de una organización va a generar por sí misma los denominados factores criminógenos, los cuales incrementan las posibilidades de un comportamiento realizado por una persona natural, un comportamiento individual, que sea contrario al sistema jurídico, cuya responsabilidad penal en el plano de la empresa, en el contexto de la empresa, puede diluirse a razón de la complejidad misma de esta estructura. Creo que también podría consensuarse en que la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es evidentemente necesaria para contener el fenómeno criminal hoy en día en auge de la corrupción pública y privada, toda vez que los autores de los delitos de corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pueden ser personas físicas, pero también personas jurídicas. Pensemos en delitos de colusión, defraudación tributaria, contaminación del ambiente, entre otros. Así las cosas, entonces, podemos observar que debemos gestionar adecuadamente los riesgos, que sobre esa base, la gestión del riesgo y la cimentación de una cultura de cumplimiento de la legalidad serán los pilares sobre los cuales podremos prevenir contingencias legales. Me refiero concretamente a la implementación de programas de cumplimiento normativo y que en caso esto no se realice así, pues nos expondremos a la responsabilidad penal correspondiente, sea de las personas naturales o, como observamos ahora, de la persona jurídica. Por esta razón, no le falta razón a la profesora Laura Zúñiga cuando ella indica que no responsabilizar a las personas jurídicas envía, pues, este mensaje contradictorio a los ciudadanos, que aquí muestro ahora de forma mucho más notoria. Si el hecho se realiza con la cobertura de una persona jurídica, no es delito. Ello sería inaceptable, sobre todo si es que observamos la realidad. Vean ustedes, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es grave la criminalidad que involucra a personas jurídicas en nuestro país? ¿Qué creen ustedes, estimados colegas? ¿Será grave la criminalidad que involucra a las personas jurídicas o no? En nuestro país, ¿qué experiencia tenemos con relación de casos en los cuales se han visto involucradas empresas y que han afectado el correcto y regular funcionamiento de la administración pública u otros bienes jurídicos, quizás colectivos, como el orden socioeconómico, entre otros? En nuestro país, ¿la criminalidad de empresa ha demostrado ser grave o no? ¿Qué creen al respecto? Por supuesto que leo a todos y a todas los que puedan colocar aquí algún mensaje por el chat de la reunión. Bien, yo quiero solamente mostrarles el contexto, ¿no? Como muy bien saben, eh, y creo que sería así, sería suficiente con observar el caso Lavallato, que según diversos expertos da cuenta de la red de corrupción más grande que habría surgido en América Latina y que además involucra a las autoridades de mayor jerarquía en cada país y donde diversas empresas, todas estas muy importantes de rubro de la construcción, según la hipótesis fiscal, pagaban sobornos para hacerse con contratos públicos millonarios. Creo que bastaría observar este caso para darnos cuenta que en un contexto como ese, pues el ámbito administrativo, la rama del derecho administrativo, no sería suficiente para poder contener tal tipo de prácticas.
En esta línea, siguiendo lo que ha indicado un buen amigo, el doctor Eric Guimaray, esta red criminal, en el caso de Lavallato, y empresarial, que también, según la hipótesis de algunos fiscales, financiaban las campañas políticas de quienes luego serían los operadores políticos directos en los contratos públicos, y que en el Perú han involucrado a diversas empresas, y que a su vez también, como ustedes saben, el propio CEO de Odebrecht aceptó responsabilidad, las declaraciones judiciales incluso del Officer Compliance de Odebrecht, según aquella persona, se habría financiado hasta por $3 millones la campaña de algunos candidatos a la presidencia que luego ocuparon tal cargo público, entre otros aspectos importantes, aunado, por supuesto, a los casos que conocemos, como Interoceánica, de la construcción, que actualmente se encuentran en trámite, pues demostrarían, si es que las imputaciones fueran reales bajo ese supuesto, evidentemente, que esta criminalidad de empresa tiene efectos ciertamente nocivos en el contexto social y que sobre esa base, entonces, será indispensable que el derecho penal intervenga para contener tal fenómeno delictivo. ¿O es que ustedes consideran, estimados colegas, que el ámbito administrativo sería suficiente para poder hacer frente a la criminalidad corporativa como Lavallato en nuestro país? ¿Alguno de ustedes considera que a partir del derecho administrativo podríamos contener este fenómeno criminal? ¿O es que más bien necesitamos precisamente derecho penal de la rama más aflictiva que tenemos, de la más incisiva y poderosa, por supuesto, para poder contener hechos también sumamente graves? Con todo, otro ejemplo también de la incorporación de empresas o el involucramiento de empresas en contextos delictivos puede ser el caso de la inoculación irregular de la candidata vacuna contra la COVID-19 de la empresa Sinopharm, el caso que se denominó Vacunagate. En adición a esto, también tenemos otros casos en los cuales se ha involucrado a diversos funcionarios y a empresas, donde al parecer se habrían puesto de acuerdo entre particulares y funcionarios públicos, se habrían concertado para beneficiar a ciertas empresas en, en determinadas contrataciones públicas, lo que generó luego que los productos no tuvieran la calidad adecuada para poder ayudar a que los diversos agentes del Estado que estaban abocados a la protección del COVID, pues puedan realizarlo sin riesgo, sin un elevado riesgo para su vida. Muchos no habían guantes, mascarillas o incluso algunos artefactos de las camas UCI, según señalan ciertas investigaciones, no se habrían encontrado en óptimas condiciones. Y ya, en adición a esto, solamente para poder resaltar la importancia de una cultura de la legalidad y que en el sector público tiene la denominación de cultura de integridad, también ustedes recordarán que en el marco de la COVID, de la pandemia que todos pasamos, todos atravesamos, algunas camas UCI eran ofertadas, según las noticias, hasta por 82.000 soles, lo cual implica notoriamente un acto de corrupción que afligió derechos fundamentales importantísimos y que, a su vez, por tanto, implicó que ciertas personas que no se dieran a la corrupción o que no tuvieran los recursos, quedan afectados en su derecho a la salud versus otras que sí podían sobornar y que incluso de repente ni siquiera tenían la necesidad imperiosa, como otros, de poder obtener una cama UCI para su atención médica. Otro aspecto que también debemos observar a partir de lo que venimos conversando, entonces, es que creo que al día de hoy ninguno de los que está aquí presente podría negar la importancia de las personas jurídicas en nuestra sociedad. Creo que ninguno podría negar la trascendencia de las empresas para la economía peruana. Y a su vez, también considero que ninguno de nosotros podría negar que las personas jurídicas pueden viabilizar con una inadecuada organización
la comisión de actos ilícitos de elevada gravedad, esto es, de crímenes violentos, y pueden también verse involucradas en el aprovechamiento de bienes ilícitamente obtenidos. Me refiero, pues, evidentemente, a que pueden servir para el lavado de activos. Entonces, las personas jurídicas podrían encontrarse involucradas en la realización de delitos que impacten negativamente en el orden económico a través de conductas realizadas por agentes económicos con infracción de la confianza que le ha sido socialmente depositada y que afecta a un interés individual y que pone en peligro el orden socioeconómico. A todo esto, solamente para corroborar que todos estamos en la misma línea. Estimados doctores, colegas, les consulto, ¿qué entienden por orden socioeconómico? ¿Alguno de ustedes tiene claro qué implica esta mención al orden socioeconómico y por qué la trascendencia de su tutela, por qué la imperiosa necesidad del mismo? El doctor Rivero nos dice el correcto funcionamiento de la economía. Muy bien, es una muy buena aproximación. ¿Qué más podríamos decir entonces sobre el orden socioeconómico? ¿Alguna idea adicional? Lo estoy leyendo, por supuesto, a todos y a todas de la manera más atenta. Yo aquí diría lo siguiente, que por orden socioeconómico debemos entender, para efectos penales, al proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, por lo que usualmente es afectado a través de la realización de determinados delitos patrimoniales, como por ejemplo pueden ser estafas o también de delitos societarios, esto es, aquellos cometidos en el marco de las personas jurídicas con su involucramiento, también delitos financieros, sobre todo los que atentan contra el orden financiero de seguros y bursátil, delitos tributarios y aduaneros que afectan los sistemas de recaudación del Estado, así como los delitos contra la propiedad intelectual y los de lavado de activos. Doctores, en adición a ello, también deberíamos decir que el involucramiento de las personas jurídicas en el contexto de la comisión de ilícitos puede favorecer indudablemente a la criminalidad organizada, que tradicionalmente, como ustedes muy bien saben, y seguramente lo han estudiado, se ha visto vinculada, pues, aquel concepto de crimen organizado con el de mafia, la mafia italiana, la Cosa Nostra, o con las típicas formas de organización criminal que en su momento, en la década de 1920, en Italia, en Estados Unidos, pues implicó ciertamente una revolución en la forma en la cual se realizaran actos delictivos. Hoy, sin embargo, en un mundo globalizado, en donde las fronteras cada vez se difuminan y en donde además, como dice la doctora Mathieu, con la irrupción de la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones, pues las estructuras tipo mafia han sido reemplazadas, desplazadas por otras llamadas pues, redes criminales. En tal sentido, la profesora Laura Zúñiga considera que, por ejemplo, cuando se obtienen activos maculados, el lavado de activos es la forma a través de la cual quienes se encuentran involucrados en actos de crimen organizado, en actos de corrupción o diversos ilícitos que tengan ciertos fines lucrativos, pues en el lavado de activos encuentran la forma en la cual podrán viabilizar el disfrute impune de la actividad delictiva que han realizado. Por esa razón que al llegar al lavado de activos, las líneas demarcatorias entre lo que puede ser la criminalidad organizada o la criminalidad de empresa se van también difuminando. La criminalidad organizada ha contaminado al ámbito societario y a su vez, por supuesto, la criminalidad organizada se sirve de empresas para llevar a cabo muchas veces actos delictivos. En esa misma medida, por ejemplo, Méndez considera que si es que se atiende a la forma en que
habitualmente se utiliza el concepto de criminalidad económica, tanto en los instrumentos internacionales como en Europa, debería optarse sobre esta base por una visión más amplia, que se centre de forma prioritaria en el criterio de la consecución de un beneficio económico, lo cual debe ser importante para conceptualizarla. Y desde tal perspectiva, notar la evidente relación que existe entre esta y las organizaciones y grupos criminales, hasta el punto de que es justamente la finalidad de enriquecimiento uno de los instrumentos, ¿verdad?, que los diversos pactos internacionales, entre otros, buscan contener al hacer frente a la criminalidad organizada. Hasta aquí me parece que sobrarían las razones, tanto en el ámbito comparado como en el nacional, para apostar por viabilizar la responsabilidad propia de la persona jurídica y no así una responsabilidad solamente acotada a las personas naturales. Y es por todo esto que ahora analizaremos críticamente cómo es que el sistema de justicia penal ha reaccionado frente a las empresas, antes y después de la Ley 30.424. Sin perjuicio de ello, me gustaría mostrarles un video más en donde podremos notar el impacto de la Ley 30.424 en el ámbito de las empresas. Paso de inmediato a compartir pantalla una vez más con ustedes para que podamos observar de qué manera las empresas nacionales se han visto impactadas por esta ley de responsabilidad autónoma de personas jurídicas y qué caminos han buscado para poder contener o mitigar el riesgo de realización de actos delictivos en el contexto o marco de la empresa. Paso, estimados colegas, a compartir pantalla ahora mismo. El compliance está vinculado a cumplimiento normativo. Aquí en Perú se vincula o se ha vinculado inicialmente a delitos, ¿no?, que son los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, ¿no? Y ahora, con el tema de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, se ha ampliado al tema de cohecho. El cohecho, que es el pago de sobornos o de coimas, como se llama, lavado de activos, los temas relacionados a la libre competencia, o sea, coludirse con un competidor, por ejemplo, relacionados a medio ambiente. Por lo tanto, cada empresa va a tener distintos riesgos de terminar cometiendo estos delitos o incluso de ser utilizada para cometerlos. El desafío es que, independiente que haya una ley o que no haya una ley, las empresas sean capaces de ver dónde tienen los riesgos, en qué áreas son las que tienen los riesgos. Todas las empresas que han estado involucradas en grandes escándalos últimamente tenían los manuales y tenían los procedimientos. Por lo tanto, la primera parte es tener esto escrito, porque si no lo tengo escrito, ¿cómo lo comunico? Pero la segunda parte es fijarme que realmente esto se está llevando a cabo. Su objetivo es evitar que las empresas sean utilizadas desde el interior para cometer algún delito. Entonces, establecer mecanismos de prevención para eso, y si no, hay consecuencias específicas en la ley que pueden llegar desde una multa hasta la disolución de la empresa. Tanto el sistema de prevención antilavado, donde está la UIF, como el sistema del decreto legislativo 1352 de responsabilidad de las personas jurídicas no distinguen por tamaño de empresa. El desafío es que las empresas primero tomen conciencia de que este es un problema de todos, de que nadie está libre, no es verdad, de un hecho de corrupción. Entonces la empresa tiene que cuidar que eso no ocurra. Tiene que cuidar que cuando le dice al trabajador, tú eres el encargado de conseguir la licencia, le quede claro a esa persona que no le está pidiendo que sea de cualquier manera, a cualquier precio o sin importar los medios, sino que le está diciendo, haz tu mejor trabajo, pero dentro de la legalidad. La primera tarea que tiene la empresa es autoexaminarse, hacer el mea culpa en cuanto a las malas prácticas que se vienen desarrollando al interior de la corporación. La segunda tarea es implementar este modelo de prevención. Otra de las tareas es el tema también de revertir esas malas prácticas. Una vez que yo las he detectado, ¿qué hago por corregirlas, por mejorar y dejar
evidencia de todo eso. Un modelo de prevención en papel no es suficiente y no te garantiza que el día de mañana te van a eximir de responsabilidad. Es necesario que ese modelo efectivamente se implemente, funcione y tú puedas evidenciar que esas políticas efectivamente las están cumpliendo. Muy bien, doctores, acabamos de ver un video en el cual la CONFIEP da cuenta de cómo ha recibido la norma que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y también podemos observar de qué manera está viabilizando mecanismos para poder mitigar el riesgo, reducir el riesgo de que suceda alguna contingencia de carácter penal. Doctores, colegas, ¿cuál es el mecanismo que se está empleando para poder evitar o en todo caso reducir la probabilidad de que se cometan actos delictivos que involucren a empresas importantes como las que integran CONFIEP? Doctores, ustedes que hemos visto conjuntamente el vídeo, ¿cuál es el mecanismo que se ha mencionado en este video? ¿Qué piensan al respecto Dante, doctor Vilches, Sheila, Raúl, Mónica, Luis, José, Jaime? Los menciono porque son los que observo en la pantalla, ¿no? Ok, digámoslo así, existe en el sector financiero, sobre todo, un sector sectorial que se denomina el PLAF, ¿no? El famoso mecanismo para la prevención del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Muy bien, pero de forma amplia, como correctamente lo señala también el colega Castro, Alex, es el programa de cumplimiento, compliance. Pero una consulta, doctores. ¿Ustedes qué piensan? Si es que no hubiera existido una ley que castigue directamente a las personas jurídicas, aún así hubiese existido esta reacción, esta motivación por implementar sistemas de compliance, ¿o no? ¿Hubiese sido la misma o de repente una menor? Porque, y lo veremos en breve, que se pueda involucrar a empresas en el contexto de un proceso penal no es algo nuevo. Las empresas pueden ser involucradas como terceros civilmente responsables para temas probablemente de reparación civil y contractual, pero en el contexto de responsabilidad autónoma directa, la ley 3424 ha marcado una pauta. Asimismo, antes de la ley 30.424, teníamos ciertas medidas denominadas como, lo veremos ahora en unos minutos, las consecuencias accesorias, las cuales también se imponían a la empresa, pero con la particularidad de que antes tenía que condenarse judicialmente a una persona natural. Y luego esto se trasladaba a aquel injusto a la propia empresa y esto provocaba que sea, pues, sobre ella se aplique alguna denominada como consecuencia accesoria, lo cual veremos en breve. Pero bueno, quiero volver a la pregunta. Sin responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, la reacción de las empresas por buscar implementar mecanismos de prevención, ¿qué piensan ustedes? ¿Hubiera sido la misma? ¿Hubiese sido una distinta? ¿Menos intensa quizás? Aquí, por favor, pueden colocar sus respuestas en el chat, yo los voy leyendo. Desde mi perspectiva, yo creo, quizás me puedo equivocar, que si es que no existiera una ley como la 30.424 que habilita la imposición